Buen día. Ya, profe. Bueno, si recuerdan la última clase que tuvimos, vimos los intermediarios financieros. Nombramos varios. Ahora vamos a centrarnos en dos formas de intermediación financiera que son muy conocidas, que es el factoring y el confirming. Yo le subí ya el factoring a la página, ahora les voy a subir en un ratito más el confirming. Pero vamos a arrancar por el factoring. Vamos a compartir pantalla. Acá. Bueno, ¿qué es el factoring? Vamos a verlo con un ejemplo. Acá el ejemplo lo que dice es lo siguiente: la gaseosa es una compañía de refrescos y el restaurante La Flor S.A. le compra a la gaseosa varias cajas de refresco por 200.000 pesos. El acuerdo es que le va a pagar estas cajas a los 90 días. Pero, ¿qué pasa con la gaseosa? Puede ser que la gaseosa sea un comercio pequeño que no tiene la posibilidad de hacer esta sobreinversión. A ver, sigo emitiendo. Buen día a los que ingresaron recién. Bueno, como estábamos diciendo, entonces vamos a ver lo que es el factoring y el confirming. Esta clase yo la grabo y la subo a la página, así que ahí la pueden escuchar después cuando quieran. Entonces, el ejemplo que pusimos es el siguiente. Hay una empresa que se llama La Gaseosa, una compañía de refrescos, que recibe un pedido de un restaurante por 200.000 pesos. Le compra mercadería por 200.000 pesos y le dice que le va a pagar a los 90 días. Entonces, durante estos 90 días, la gaseosa tiene que hacer toda la inversión para cumplir con el pedido y no va a disponer del dinero, porque le dio un plazo. Entonces, la gaseosa necesita disponer de ese dinero antes para poder hacer frente a los gastos derivados de este trabajo. Pero ya le financió el restaurante, es la manera con la que se trabaja, entonces sí o sí le tiene que financiar. Como no tiene dinero, va a recurrir al factoring. Es una forma de intermediación financiera. El factoring puede ser con notificación o sin notificación, ahora lo vamos a hacer, a ver bien, pero para solucionar esta situación financiera en la que se encuentra, dada la venta que hizo, va a recurrir al factoring, se va a convertir en un cedente. ¿Qué es cedente? Es la persona que recurre al factoring. Entonces, aquí aparece otra persona que es el banco, que es el que lo va a ayudar, digamos, el que le va a dar la intermediación financiera, que se llama factor. Entonces, ¿qué hace la gaseosa? Va a firmar un acuerdo de factoring con su banco. El banco le va a adelantar el dinero para que pueda trabajar, pero no, obviamente, no la totalidad, no los 200.000, porque se entiende que esta entidad financiera va a asumir un riesgo, porque ahora el banco va a ser quien va a tener que ir a cobrarle al restaurante. No va a ser ya la gaseosa el que le va a ir a cobrar, sino va a ser el banco. Entonces, hay un riesgo de incobrabilidad que el banco se lo cobra a la gaseosa quien fue a contratar este servicio. Entonces, vamos a suponer que la tasa de factoring es el 3%. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, el banco le va a adelantar a la gaseosa
200.000 pesos, que es lo que le financió, menos el 3%, que es lo que le cobra, de comisión. O sea que le va a entregar 194.000 pesos. La gaseosa no va a recibir la totalidad, o sea, no va a recibir los 200.000, pero lo que logra es que tiene esta liquidez de fondos en el momento que los necesita. No tiene que esperar 3 meses que se venza el plazo de cobrar la factura. Entonces, lo que hace el factoring es adelantar el cobro de una factura. Por eso se dice que es un intermediario financiero. Esto pasa generalmente en negocios pequeños que por ahí empieza a crecer su facturación, tienen que hacer una gran inversión y no cuentan con los fondos, entonces recurren a esta financiación para salir de ese momento. Entonces, cuando pasan los 90 días estipulados para el cobro, el restaurante le va a pagar a la gaseosa, entonces va a ir y le va a abonar al banco. Entonces, el banco que ganó 6.000 pesos, pero la gaseosa consiguió la liquidez sin esperar los 3 meses. Entonces, este es el ejemplo del factoring. Acá tenemos otro ejemplo. María tiene un negocio de jardinería y para celebrar una importante fiesta, el Hotel Embajador le compra 1.000 centros de mesas con flores por un valor de 300.000, que le serán abonados en un plazo de 60 días. Entonces, María tiene que disponer de dinero para preparar estos 1.000 centros de mesa. Puede ser que no lo tenga, entonces por eso recurre a esta financiación. Como ella sigue recibiendo encargos y no dispone de liquidez suficiente para poder comprar la materia prima, recurre al factoring sin notificación para conseguir dinero de manera anticipada. Entonces, la caja de ahorro, que es a quien ella recurre, es el factor, María el cedente y el hotel el deudor. Entonces, como le cobran un 6% de comisión, María cobrará los 300.000 menos el 6, 282.000, y la caja de ahorro se queda con 18.000. A los 60 días, como es sin notificación, María cobra la totalidad de la factura y ella es quien lo remite al banco. Entonces acá tenemos la diferencia entre el factoring sin notificación y con notificación. En el caso de sin notificación, María cobra la totalidad. El banco ya se lo adelantó, pero ella cobra igual. Entonces ella tiene que llevarle el dinero al banco o la caja de ahorro. En cambio, cuando es con notificación, no cobra la persona, sino que directamente el banco se interpone y es quien va a cobrar la factura del cliente. ¿Está? Esa es la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, también el factoring pueden ser con o sin recursos. Con recursos quiere decir que el cedente, o sea, en este caso María, debe responder a la entidad financiera en el caso de que el deudor no pague. Sin recursos significa que se exime de la responsabilidad, o sea que María no va a tener que responder si después el hotel no le paga, sino que el banco firma documentos y se garantiza el cobro. O sea, se ocupa el banco ya del cobro y María deja de estar en esa posición, simplemente recibió su dinero y listo. Entonces, acá está explicado lo que es con notificación. La entidad financiera notifica al deudor que ha cedido la factura y a partir de este momento él queda obligado a pagarla. Y sin notificación es que el deudor, a no tener constancia de que se dio la factura, paga a la empresa. Bueno, luego puede ser factoring de agencia, significa que con independencia de la modalidad que se elija de las anteriores, la empresa cedente puede ser nombrada agente de cobro. Entonces, la propia empresa es la que va a cobrar los créditos y está obligada a remitir a la entidad financiera los fondos. En este caso, María sería quien va a ir a cobrar la factura y le va a ir a llevar los fondos al banco. Entonces, factoring con o sin probabilidad es en todos los tipos mencionados, el contrato puede requerir en algunas ocasiones que la empresa tenga que ceder a la entidad la globalidad de la facturación sobre uno o varios o todos los deudores de la operación. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay muchas facturas a cobrar dentro de una operación, uno puede elegir
cederle todas las facturas o solo una parte. Entonces, lo más importante a tener en cuenta del factoring, ¿qué es? Que es una manera de financiación que me ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque donde yo tengo una venta muy grande y no tengo liquidez yo para poder cumplir con esta venta, sí o sí voy a tener que recurrir a una entidad financiera para que me ayude. La manera de que me pueda ayudar es el factoring. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a adelantar los fondos que yo voy a cobrar después de 60 o 90 días para que yo pueda desarrollar mi trabajo con normalidad, y llegado el momento del cobro se decide quién va a cobrar, si va a ser el mismo banco que le va a cobrar al cliente o va a ser la empresa. Eso se firma en el momento de cerrar el factoring. ¿Quedó claro cómo es más o menos? Igual vamos a seguir viendo este tema. Esto es una introducción. ¿Se entiende? Sí. Bien. Luego tenemos otro caso que es el confirming, que es totalmente distinto. En este caso también hay dos personas, dos empresas y un intermediario financiero, pero en este caso el servicio que presta el intermediario financiero es pagarle las deudas a la persona que lo contrata. Entonces, es un servicio que crea valor. ¿Por qué se dice que crea valor? Porque la que lo contrata, por ejemplo, yo tengo una deuda con un proveedor, no lo puedo pagar. Entonces no quiero tener problemas con mi proveedor porque nunca tuve problemas hasta ahora, lo necesito, voy a tener que pedirle más financiación en un futuro, entonces no quiero romper esta relación, pero no tengo dinero para pagarle, no tengo dinero para cumplir con la obligación que pactamos. Tengo que pagar a 90 días, no voy a poder. No quiero romper la relación que tengo con ese proveedor, entonces recurro a una organización financiera para hacer un contrato de confirming. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco o la entidad financiera que yo recurra se va a ocupar de pagarle él a este proveedor. Se emite un cheque diferido interno dentro del banco y va y me paga la obligación que yo tengo. Entonces, el objetivo principal del confirming es que va a realizar el pago de las facturas a sus proveedores. Se le puede entregar un grupo de facturas, una sola, una parte, como se decida. Entonces, la entidad financiera se compromete a realizar el pago de las facturas que emiten determinados proveedores del cliente. Una vez recibidos los datos de la factura, la entidad bancaria se pone en contacto con el proveedor y le ofrece dos opciones de pago. Le va a decir, ¿vos querés que yo te pague ahora o querés que te pague en el momento que venza la factura? Si se decide pagar, si el proveedor quiere cobrar antes, o sea, el banco le va a pagar antes, va a haber un costo. Entonces no va a cobrar el 100% de la factura, porque le están adelantando. Si decide esperar a cobrar al momento del vencimiento, ahí sí, va a cobrar la totalidad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, independientemente de lo que se haya decidido, si se le va a pagar la totalidad en el momento de vencimiento o antes, el banco es el que va a realizar el pago. Entonces, el cliente lleva a la entidad bancaria el importe de las facturas, paga, y llegado la fecha en que se acordó en el contrato, la empresa que contrató va a ir y va a pagar al banco. Entonces ahí se dice que actúa como una fuente de financiación. ¿Por qué? Porque le está adelantando dinero, ¿está? Entonces, es una fuente de financiación, es un servicio de gestión de pagos, ya que la entidad bancaria paga por el cliente un dinero antes de que éste se lo entregue. Y el cliente debe asumir los intereses y gastos que correspondan. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poquito más. Milos es una empresa promotora de viviendas a la que el Banco 3 le va a prestar el servicio de pagar mediante confirming al único proveedor al que le va a encargar la construcción de un edificio. El proveedor es Corfú. Entonces, Milos es una empresa que promueve viviendas y va a contratar a Corfú para que construya un edificio.
Entonces, Corfú le emite una factura y le dice que se la tiene que pagar a los 90 días de la fecha de emisión. Una vez que Corfú emite la factura, Milos la recibe, da la conformidad, revisa la factura, ve que está todo bien, y se lo pasa al banco para que proceda a pagar en la fecha que corresponda. Entonces, el banco se pone en contacto con Corfú y le ofrece la posibilidad de pagarle a los 90 días como estaba acordado o antes. Entonces Corfú puede aceptar o no, le puede decir no, espero los 90 días porque quiero la totalidad, o le puede decir no, pagame ahora, haceme un descuento, no importa, necesito el dinero. Entonces, llegada la fecha acordada, Milo le abona el monto al banco, que fue el intermediario. Y ahí se cierra el círculo. Entonces, hay una factura que tengo de un proveedor, no la voy a poder pagar, o no quiero yo quedar mal con ese proveedor, no quiero pedirle nuevamente que me financie, entonces voy a un banco, le pido al banco que le pague a mi proveedor, y llegado el momento, al momento en que yo acordé con el banco en que yo voy a pagar, ahí voy y le pago. Entonces mi relación con el proveedor queda saneada. ¿Tá? En ningún momento el proveedor vio que yo no podía pagar, que yo tenía algún tipo de dificultad. Entonces por eso se dice que el confirming es como que me ayuda a mejorar mi relación con el proveedor. Ante el proveedor no hubo ningún problema. Entonces, ¿cómo se cobra el confirming? Cuando la empresa a la que se le ha comunicado que la factura que emitió está pendiente de cobro ha sido confirmada, entonces la entidad que va a realizar el pago le va a ofrecer dos posibilidades. Pagarla antes de la fecha de vencimiento, perdón, o en la fecha de vencimiento, ¿no? Lo que habíamos visto hace un ratito. Entonces el acreedor adopta libremente cualquier decisión, lo que él quiera. Pero debe tener en cuenta entonces que en el caso de querer cobrar adelantado, va a tener que pagar el costo financiero de esto. O sea que va a cobrar un poquito menos. El confirming tiene varios tipos. Puede ser con y sin anticipación de crédito, como lo veíamos ahí, con y sin recurso, y según la fecha del pago del cliente. Entonces, con o sin anticipación del crédito, hace referencia a la fecha en la que el proveedor puede cobrar la cantidad de dinero que se le debe. Esto es lo que habíamos visto antes. Entonces, decide anticipar el crédito o no. Bien, ¿se anticipa el crédito o no se anticipa el crédito? Por ejemplo, Santorini S.A. ha emitido una factura por 35.000 pesos a uno de sus clientes que le pagan mediante confirming. La fecha de emisión de la factura es el 5 de mayo y pago de la misma debe hacerlo el 5 de agosto. Entonces, se pueden dar dos situaciones. Si el confirming es con anticipación de crédito, la entidad financiera, o sea, el banco, le va a ofrecer a Santorini la posibilidad de hacer efectivo su cobro en un momento anterior al 5 de agosto. Este puede aceptar o no, pero si lo hace, corre con los gastos financieros. Si es sin anticipación de crédito, Santorini va a cobrarle la factura el 5 de agosto y no antes. También el confirming puede ser con recursos o sin recursos. En el confirming con recursos, el proveedor asume el riesgo de impago, porque si llegado el vencimiento el cliente no entrega a la entidad financiera el importe, el proveedor no va a cobrar. ¿Tá? Entonces acá el proveedor es el que está asumiendo el riesgo de pago, no lo asume el banco. En cambio, si es sin recursos, el proveedor tiene totalmente asegurado el cobro por parte de la entidad financiera. Después el banco va a ser quien se las va a arreglar con el cliente, le va a hacer firmar un documento, un pagaré, una hipoteca, según la clase de persona que sea, para asegurarse de que va a cobrar. Y acá tenemos otro ejemplo. Maconos S.A. contrata con un banco un servicio de confirming que va a consistir en gestionar los pagos de las facturas que reciba de COS S.A., con el que tiene un compromiso de pago a 3 meses de la fecha de factura. La primera factura es del 1 de enero por 100.000 pesos. Teniendo en cuenta su fecha de emisión, si COS espera el vencimiento, cobraría a fines de marzo. Sin embargo, hace uso de la posibilidad que le ofrece el banco,
y acepta la anticipación del crédito, asumiendo el coste financiero correspondiente. De esta forma recibe su dinero el 10 de enero. Pasados los 3 meses, Maconos no ingresa el dinero en la entidad financiera, o sea, no cumplió. En función a la clase de confirming que se trate, hay dos situaciones diferentes. Si se trata de un confirming con recursos, COS tendrá que devolver el dinero que la entidad financiera le dio, porque ésta no responde con la insolvencia de Maconos. Pero si es sin recursos, perdón, no tiene que devolver el dinero porque es la entidad financiera la que va a asumir el riesgo de impago y por lo tanto será ella que tiene que reclamar el dinero a Maconos. Entonces, sin recurso o con recurso, lo que define es quién es el responsable. Si el banco asume realmente la responsabilidad de después cobrar el dinero o no. ¿Está? Bien. También podemos clasificar el confirming según la fecha de pago por parte del cliente, en función del momento en que el cliente tenga que entregar el importe de la factura. Hay 3 posibilidades: que lo tenga que hacer en la fecha de pago exigible, que lo pueda hacer antes o posteriormente, que en este caso, como habíamos dicho, obtendría una financiación, porque la financiera le paga a su cliente, a su proveedor, perdón, con su propio dinero, y luego le va a cobrar los intereses al cliente. Bancario o no bancario, según quién sea la entidad que interviene. Y luego tenemos acá las ventajas e inconvenientes del confirming. Las ventajas. En principio, la importancia del confirming es el prestigio que tiene la empresa que lo contrata con su proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor nunca se entera de que esta persona no podía pagar o si se entera, recibe su dinero en tiempo y forma, entonces no se genera un conflicto. Sabe el proveedor que si el cliente no le puede pagar, va a recurrir al banco, pero él siempre va a recibir su dinero. Ahorra costos administrativos al no tener que tener una persona que esté llamando continuamente al cliente, ¿me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? Se terminan los costos, es el banco el que interviene. Puede obtener financiación y se aprovechan mejor los flujos de tesorería. O sea, si el banco me va a cubrir, puedo obtener los flujos de tesorería que yo tenía, por ahí hacer otra inversión que me va a obtener más ganancia o a cubrir otras obligaciones más importantes. Es como que me ordena la caja. O sea, el banco me va a pagar estos proveedores, entonces yo con mi dinero voy a poder atender otras situaciones. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que no todas las entidades financieras trabajan con el confirming. Las ventajas e inconvenientes para el proveedor: reduce el riesgo de impago, se puede anticipar el cobro en forma rápida, aumenta la capacidad de endeudamiento, puede mejorar la liquidez. Y los inconvenientes es que hay que asumir un costo y trabajar con una entidad financiera determinada. O sea, la entidad financiera que me va a trabajar con el confirming me va a exigir que yo a la vez trabaje con ellos de otra manera. Por ejemplo, que les abra una cuenta corriente, que le pague el sueldo a mis empleados por ese banco. O sea, no solamente me va a aceptar hacer el confirming y nada más. Entonces, al trabajar con esta institución, con el confirming, me obliga a mí a incorporar otras operaciones también. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los costos? Las comisiones. Acá va a tener que pagar una comisión el que contrata el confirming, o sea, el cliente. El proveedor también va a tener que pagar una comisión en el caso de que te quiera el cobro anticipado. Entonces acá entra análisis a ver de cuál es la financiera que tiene un costo menor para poder trabajar. Hay financieras que hacen este tipo de operación, sean bancarias y no bancarias, y cada una tiene su tarifa. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que es el confirming y el factoring. Yo a las 10:30 tengo una reunión, así que quería darles una clase cortita, aunque sea para explicarles esto. En la próxima clase vamos a ver leasing y renting, y después vamos a empezar a hacer ejercitación contable de esto, ¿sí?
vamos a ver una empresa que hace este tipo de contratación y cómo va a contabilizar todo el proceso en el momento en que lo contrata, que paga, que recibe el dinero, lo vamos a poner de los dos lados para ver la contabilidad. Así que bueno, yo les pediría que lo lean, todo esto. En realidad es simple, es cuando yo necesito fondos para poder pagar a un proveedor o para que me adelante la factura de mi cliente. ¿Está? Es eso. Es la misma operación, digamos, pero de los dos lados. De mi lado con un proveedor y de mi lado con mi cliente. Entonces es un adelanto. Por eso me gustaba detallar estas operaciones porque es probable que después cuando ustedes trabajen o sigan estudiando en este tema, se enfrenten con estas operaciones. Así que bueno, péguenle una leidita y el martes nos encontramos con el leasing, con el renting y después arrancamos la ejercitación. ¿Está? ¿Les parece? Dale, profe. Bueno, cualquier cosita me preguntan Chau, por el profe. grupito Dale, de profe. WhatsApp. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno. Chau. Chao, profe. Chao. Chao.